Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, mis amados hermanos. Y a luz de la palabra, por aquí, su hermano Alfredo. Amén. Una vez más, con la encomienda, hermano, de compartir la palabra del Señor. Amén. Hemos tenido muchos inconvenientes, hermano, pero como otras veces les he dicho, esto no es voluntad de hombre, sino la voluntad de Dios es lo que prevalece y lo que importa, hermano. No es un asunto de uno salir por aquí y consumir unos cuantos minutos y hablar de la palabra de Dios simple y llanamente, eso, sino que las cosas tienen que hacerse dentro de la voluntad de Dios, hermano. Y nuestra voluntad es ajena, amén. Y no es simple y llanamente, como les repito, venir aquí y ponerme detrás de esta plataforma y traerle la palabra del Señor, si el Señor no está en el asunto, hermano. Amén. Simple y llanamente somos siervos, y de eso vamos a tratar hoy, más que siervo, esclavo de Jesucristo. Y un esclavo simple y llanamente hace y trata de hacer todo lo que pueda satisfacer la voluntad de su amo. Y si el Señor no inquieta nuestros corazones, porque Él es que pone el querer como la selva, hermano, no podemos hacer nada. Esperamos siempre la orden del Maestro. Amén. Y por eso estamos aquí hoy. Hemos sentido la inquietud de venir, hermano. El tema que tenemos hoy es un tema, hermano, que vamos a tratar, y es sobre la esclavitud en Cristo. El tema es doulos Jesucristo. Ese es el tema de hoy, esclavo de Jesucristo. Y cuando hablamos de esclavo, hermano, en nuestra era moderna, es una expresión, hermano, que trae, hermano, muchas ideas a la mente moderna y a la mente de hoy día, hermano. Porque como todos sabemos, la esclavitud, hermano, en su significado, según la mentalidad moderna, se trata de opresión, de subyugación, hermano, de una condición muy lamentable. La esclavitud en su concepto, hermano, hermano, es una exclusión a la voluntad misma de la persona. Es, hermano, algo muy chocante a la mentalidad del ser humano, pero también, hermano, nos trae a nosotros y a muchas personas les trae muchas incógnitas. ¿Por qué Dios permitió la esclavitud? Porque si vamos a Éxodo capítulo 21 versículo 5, vamos a ver que allí hay leyes sobre la esclavitud, pero esas leyes fueron dadas dentro de un perímetro y habían parámetros que habían que cumplirse dentro de las leyes de la esclavitud que había sido permitida. Pero así como el asunto del divorcio, en tiempo de Moisés mismo dio esta ley, pero Moisés sabía que por la dureza del corazón ellos no iban a poder cumplir esto, hermano, y por eso Moisés les permitía el divorcio. De la misma manera, Dios permitió la esclavitud, hermano, pero con ciertas restricciones. Amén. Y cuando hablamos de la esclavitud en los tiempos de los israelitas, es muy diferente a la esclavitud que conocemos, hermano, fuera de lo que es, hermano, los mandamientos de Dios. Y había muchos tipos de esclavos en ese tiempo. Habían quienes se hacían esclavos por una deuda. Habían otros que se hacían esclavos por voluntad propia. Había esclavos de guerra, hermano. Había muchos tipos de esclavos en ese entonces. Pero lo más extraño de esto, hermano, es que ¿por qué las traducciones, hermano, no traducieron la palabra, el concepto inmediato de la palabra doulos? Ya que en las escrituras aparecen, hermano, variedades de términos derivados de esta palabra, hermano, para esclavitud. Y esta palabra fue para suavizar, hermano, y por la mentalidad, hermano, humana y la mentalidad moderna, como ya le expliqué, lo tradujeron a la palabra siervo.
siervo, hermano. Pero en sí la palabra doulos lleva el concepto, su concepto inmediato, el concepto inmediato que tiene es esclavo, o la condición de un esclavo, hermano. Hermano, y de eso es que vamos a hablar, sobre la esclavitud, y que el pecado, vamos a hablar desde el punto de vista de la esclavitud que el pecado causa en el ser humano. Y los versos que vamos a tomar, hermano, para esto, yo quiero tomar, hermano, para hablar sobre esto, vamos a tomar Juan, capítulo 8. Jesús dice una palabra muy interesante allí. Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Vamos a tomar desde el verso 31. Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermano. Padre, te doy gracias en esta hora, Dios mío. Padre amado, doy inicio, Dios mío, a esta obra. Dios mío, es tu obra, Dios mío. Padre amado, glorifícate, toma el dominio y el control de tu siervo. Padre amado, trae las palabras, Dios mío, adecuadas. Padre, para que haya una buena aplicación de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos dirija, Señor, en este estudio, Dios mío, para compartirlo con los hermanos, con los televidentes y todo aquel que tenga la oportunidad de ver y pasearse por esta plataforma, Dios mío. Que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como le iba diciendo, hermano, doulos Jesucristo, somos esclavos de Cristo. Aunque en las traducciones, hermano, ha sido traducida esta palabra como siervo, el concepto inmediato de esta palabra, hermano, es esclavo. Y la relación de un cristiano o un creyente con Cristo es la relación, hermano, de un esclavo hacia su amo. Es una idea, hermano, que se destaca en muchos versos de la Biblia. Y el concepto de los mismos apóstoles y de los hermanos, hermano, de tiempo después de Jesús, hermano, la idea que ellos tenían era la de un esclavo y un amo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día, hermano? Que mucha gente, al decir así, han sido supuestamente libertadas por Jesús, pero siguen viviendo una vida de esclavitud. El pecado, hermano, es como un amo tirano, hermano. Un amo que subyuga, un amo que castiga, un amo que maltrata. El pecado, hermano, causa, hermano, en la vida del ser humano dependencia y adicción. Es como si fuera, hermano, una droga. Hermano, que cuando pecamos, el pecado nos lleva, hermano, a la condición donde no podemos vivir sin pecar. Y nuestra naturaleza en sí, hermano, es una naturaleza caída, una naturaleza dañada, es una naturaleza inclinada totalmente a pecar. Y de esto, hermano, es que vamos a hablar hoy, hermano, y que nosotros éramos esclavos del pecado. El ser humano por naturaleza es esclavo del pecado. Pero gracias le damos al Señor, hermano, que la obra de Jesucristo nos liberta de este tirano cruel
y que tenemos que entender, hermano, que hemos sido libertados, pero esa libertad no nos da la legalidad, no nos da el derecho, no nos da la luz verde para llevar una vida, hermano, de una autosuficiencia o una autodependencia de nosotros mismos, sino que hemos sido libertados de un amo para servir a otro amo. Pero el amo que hoy estamos sirviendo, que es Jesús, que nos ha dado la libertad, hermano, ese amo no es igual al amo que teníamos anterior. Este amo que tenemos ahora nos da la libertad que como esclavo del pecado no teníamos, y es de tomar, hermano, la decisión de servirle o de irnos a servirle a otro amo. Y lamentable es el caso, en términos bíblicos solamente hay 3 amos a los que le podemos servir. Uno es el mundo, hermanos, el sistema del mundo. Otro es Satanás y otro es nuestro Señor Jesucristo. Y sirviéndole a Cristo y en la libertad que tenemos en Jesús, tenemos la libertad de servirle a quien nosotros queramos. Pero en esta noche tenemos que entender algo, que si hemos sido libertados del pecado, no podemos continuar pecando. Como Pablo dice, hermano, que seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera, hermano, que si ya hemos sido libertados del pecado, no podemos continuar haciendo la voluntad del pecado, sino que tenemos que rendirnos a Cristo Jesús. Y como ya le dije, había muchos tipos de esclavos y el precio de los esclavos variaba según la condición. Un esclavo femenino con la capacidad de fructificar, de fecundar, tenía su valor. Un esclavo masculino tenía otro valor. Un esclavo, hermano, que había sido esclavizado y estaba bajo la voluntad del amo, hermano, según la ley que el Señor había dado, podía tomar la decisión de irse, de ser libre. Y luego que se iba, nadie podía obligarlo a volver a la esclavitud en la que estaba. Hermano, Dios condenaba esto en su ley. De la misma manera, hemos recibido la libertad en Jesús. Podemos tomar la decisión en cualquier momento de no servirle a Cristo. Hermano, es una decisión que podemos tomar y el Señor respeta esa decisión que tenemos. Ahora bien, el consejo que podemos tener en esta noche es que a nosotros nos conviene vivir en la esclavitud de Jesús. Una esclavitud, hermano, que nos lleva, hermano, a la libertad. Una esclavitud que nos da paz. Una esclavitud, hermano, que nos da el gozo. Una esclavitud, hermano, que nos lleva a la vida eterna. Una esclavitud, hermano, que nos lleva a una relación con nuestro amo de confianza, de confraternidad, hermano, de fidelidad con nuestro amo. Hermano, una esclavitud que nos da la confianza, hermano, de tener bienestar en esa relación de amo a esclavo o a siervo, hermano. Y la esclavitud en Jesús, hermano, es muy diferente a la esclavitud que tenemos en el pecado, porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el pecado, la paga que recibimos, hermano, la recompensa que recibimos de servirle al pecado es la destrucción, hermano. Y no tan solo la destrucción física, sino la destrucción de nuestra alma, hermano. La recompensa que recibimos al final es muerte, hermano. Pero cuando somos esclavos de Jesús, que es el concepto, hermano, bíblico, es el concepto bíblico, aunque lo han traducido a siervo. Un siervo y un esclavo son dos condiciones diferentes, hermano. Son dos condiciones diferentes. Había muchos tipos de esclavos en la antigüedad. Incluso llegaron a haber esclavos, hermano, que servían como de pedagogo. O sea, servían hasta de maestro, de enseñar, de cuidar a los niños, hermano. Habían esclavos que estaban sobre otros esclavos. O sea, habían esclavos que tenían cierto privilegio, hermano. Y la esclavitud la vamos a ver por el recorrido de la Biblia completa. Pero entrando rápidamente al texto, hermano, antes de entrar a los versos que leímos en Juan, yo quiero que empecemos, hermano, por un verso. Y está en Éxodo 21:5. Vamos a leer allí, hermano. Que yo mientras leía esto me asombraba, hermano. Y venían muchos prejuicios a mi mente.
Y como le expliqué, y mucha gente se hace la pregunta también de por qué Dios permitió la esclavitud. Dios permitió la esclavitud por la dureza del corazón de los hombres, pero dentro de la permisividad que Dios permitió entre las leyes de la esclavitud, vuelvo y le repito, habían restricciones, habían leyes que había que cumplirlas sobre los esclavos. Amén. Y dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Dice la Biblia, si el esclavo toma la decisión de servir a su Señor, de quedarse, no quiere tener la libertad de irse, sino que desea quedarse bajo la dirección de su amo, hermano, había que permitirse. Pero habían una norma que había que cumplir. Así debemos de ser nosotros, tenemos que tener esa misma mentalidad, hermano. Y es de siempre permanecer bajo el yugo de Jesús. Siempre permanecer bajo la dirección de Cristo. Siempre permanecer bajo la servidumbre de Jesús. Siempre permanecer, hermano, bajo el mandato, bajo la ley, bajo la regla de Jesús. Hermano, y la actitud de un esclavo que ama a su amo, siempre es, hermano, tratar de agradar a su amo. Hermano, en la antigüedad los esclavos, y ya en el concepto de la sociedad griega en ese entonces, hermano, un esclavo era como un objeto. Un esclavo era como ir a comprar un mueble o ir a comprar, hermano, un artículo a la tienda. Un esclavo, hermano, era tomado como algo, hermano, hermano, sin valor dentro del concepto humano. Esa era la mentalidad que tenían los griegos. Cuando los griegos utilizaban la palabra doulos, era con este sentido. Era con el sentido de un esclavo que no tenía ningún derecho, aún sobre su vida, hermano. Si el amo tomaba la decisión aún de martirizarlo, de matarlo, la podía tomar porque era propiedad de esa persona, hermano. Esa era la mentalidad que había en ese entonces. Pero Cristo cambió la historia, hermano. La palabra dolo describe exclusivamente la condición describe exclusivamente la condición de un esclavo. Es lamentable desde el punto de vista que las correctas traducciones no hayan llegado todavía al lector común, debido a los estigmas de la esclavitud en la sociedad occidental. Los traductores han querido evitar cualquier asociación entre la enseñanza bíblica y la trata de esclavos del Imperio Británico y la era colonial americana. En este artículo que leí, hermano, nos dice claramente, hermano, que tratando de suavizar, hermano, el concepto de esclavitud por la mentalidad, hermano, del ser humano y los prejuicios que trae, porque cuando se habla de esclavitud, usted sabe todos los prejuicios que llegan a nuestra cabeza. Pero en Cristo no es así. Y como le decía, hermano, esta es la actitud que tenemos que tener, hermano. Porque si Cristo nos ha libertado, hermano, y hemos recibido de Jesús todo lo bueno, hermano, ¿por qué marcharnos y dejar a nuestro amo? ¿Por qué marcharnos y dejar a Cristo, hermano? Y es lamentable, hoy en día muchas personas, hermano, después de haber sido libertados del pecado, decidieron marcharse, hermano, dejar a Cristo y volver a esclavizarse en el yugo de esclavitud, hermano, de ese tirano que es el pecado, que solamente maltrata, solamente castiga, hermano, nos subyuga, nos obliga en contra de nuestra voluntad, hermano, no deja tener voluntad propia, hermano, con nuestras vidas, y volvemos a caer, hermano, en esa esclavitud que es el pecado. Quedémonos con Jesús, hermano, que es un amo fiel, un amo amoroso, un amo cariñoso, hermano. El pecado solamente nos encamina, hermano, al infierno, a la perdición eterna, mas Jesús, nuestro amo, hermano, nos guarda, nos cuida, nos protege hasta venir el final de los tiempos, donde moraremos en nuestra patria celestial, hermano. Y sigue diciendo el verso: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y será un siervo para siempre. Para siempre.
Hermano, Pablo dijo en una ocasión que él llevaba la marca de Cristo. Hermano, y si hemos decidido, hermano, hemos recibido la marca, el sello de Jesús, hermano, tenemos que vivir bajo la voluntad, bajo el dominio, bajo la dirección, bajo los mandamientos de Jesús, hermano. No sé cómo hay personas que dicen que han sido libertados, hermano, que son libres, pero continúan, hermano, en su vida de pecado, viven envueltos, hermano, en esas cosas de las cuales nos avergonzamos hoy en día. Y sucede lo que sucedió, hermano, y lo que dice el proverbio, que el cerdo vuelve, hermano, vuelve al lodo. El cerdo vuelve al lodo, hermano. Y eso nos sucede muchas veces, hermano. Quedémonos con Jesús. Y hermano, la lesna, hermano, es símbolo, hermano, de la voluntad. Símbolo de la voluntad. O somos marcados por el pecado o somos marcados por Jesús. ¿Somos marcados por el pecado o somos marcados por Jesús? Tenemos que tomar la decisión, hermano, porque si hemos sido libertados por Cristo, no podemos seguir, hermano, bajo el yugo de esclavitud del pecado. Y esta es la realidad, hermano. Cuando vamos al verso que leímos, Juan 8, el Evangelio de Juan 8, hermano, Cristo dijo muchas cosas muy importantes y directas, hermano. Juan 8, lo primero que Cristo dice, Juan 8, 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos, los que estaban allí presentes, a los que Cristo le iba a decir esta palabra, eran judíos, hermano, que ellos sabían en el contexto cultural, histórico y sociopolítico que Cristo le estaba hablando. Pero ellos no tenían en cuenta lo más importante, y era lo que Jesús quería llevarle, y en lo que Jesús estaba enfocado, y era en el concepto espiritual, hermano, en el concepto del pecado. Y Cristo le dice que habían creído, estos judíos habían creído en Jesús, hermano, y Cristo le ordena rápidamente, le dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, oiga, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ellos habían creído en Jesús, pero para ellos poder, hermano, dar la evidencia, para ellos poder, hermano, tener los recursos, hermano, de ser libertados del yugo de esclavitud del pecado, ellos tenían que guardar la palabra de Cristo. Y lo que nos liberta, lo que nos mantiene en esa libertad, hermano, la cual libertad que Cristo nos dio, es guardar los mandamientos del Señor, guardar los estatutos de nuestro Señor Jesús, seguir la pisada de Jesús, seguir el ejemplo de Cristo, hermano, y vivir una vida, hermano, sometida a Él, hermano. Es lo que nos mantiene en esa libertad. Si rompemos, hermano, ese patrón, si dejamos, hermano, de seguir a Cristo, y si rompemos, hermano, ese lazo con Jesús, podemos volver a caer en la esclavitud del amo que teníamos anteriormente, ese amo cruel que es el pecado, ese amo que nos destruye, ese amo que nos maltrata, ese amo que nos hace pasar, hermano, penuria, ese amo que nos hace pasar angustia, sufrimiento, dolor, hermano, que es el pecado, hermano. Esos son los frutos del pecado, hermano. Y Cristo continúa diciendo: seréis verdaderamente mis discípulos, hermano. Y ser discípulo de Cristo es algo grande, hermano. Es algo grande. Y de la única manera que podemos llegar a ser discípulos de Jesús es siendo libertados del pecado. Y dice Cristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, hermano. Y la verdad es Jesús. En este mundo lleno de mentiras, de engaño, de falsedad, hermano, en este mundo, hermano, donde el pecado nos ciega, nos engaña, porque el pecado, hermano, es algo, hermano, que como ya yo le dije, causa adicción. El pecado es algo, hermano, agradable a nuestra naturaleza humana. El pecado se nos disfraza y se nos presenta de muchas maneras y de distintos colores.
El pecado, hermano, tiene muchos sabores, hermano, pero al final nos causa, hermano, un efecto negativo. Y Cristo le está diciendo que conoceréis la verdad, hermano, y la verdad vence, hermano. La verdad vence sobre la mentira. Una mentira puede, hermano, ser dicha o puede ser establecida, pero a la corta o a la larga la verdad sale a relucir y nos liberta de ese engaño en que vivían, nos liberta de esa falsedad, hermano, en la que vivían, porque nuestra vida es una falsa, nuestra vida es una mentira sin Cristo. El pecado nos vende, como dice por ahí, espejito por oro. El pecado nos vende, hermano, una satisfacción, hermano, que es momentánea, que al final nos deja un mal sabor en nuestras bocas, hermano. Y Cristo dice claramente que van a conocer la verdad, y la verdad es Jesús, la verdad es su palabra, hermano. Cristo es el único que puede libertarnos del pecado. Cristo es el único que puede libertarnos de la muerte. Cristo es el único que puede libertarnos de ese yugo de esclavitud, hermano, en el cual, hermano, nosotros caemos, hermano, y buscamos la forma de libertarnos, porque el ser humano llega en un estado, hermano, de su vida pecaminosa, que sabe, hermano, que la vida que está llevando y el rumbo que lleva, lo está llevando, hermano, al derricadero. Pero no haya la forma de cómo libertarse, no haya la salida, hermano, de ese túnel oscuro. Y simple y llanamente, hermano, tomando la decisión de pararse, hermano, en la puerta o en el poste y permitir que Cristo hará de nuestra oreja y nos marque con su sello, podemos ser libertados, hermano. Podemos vivir en esa libertad que solamente Cristo Jesús nos puede dar, hermano. No seamos más esclavos del pecado. Y Cristo sí continúa diciendo, y conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Pero los que estaban allí, hermano, le responden a Cristo y le dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Oiga esto, hermano. Y conociendo el historial de Israel, hermano, ellos habían sido esclavos de muchos, habían sido subyugados por muchas naciones. Ellos, su historial era de esclavitud, hermano, y solamente eran libres cuando ellos reconocían su condición y se volvían al Señor. En ese mismo momento, hermano, los judíos habían sido subyugados por los romanos. Roma, que era el imperio, hermano, tenía muchos pueblos, muchas naciones bajo su yugo, y Israel era uno de ellos, que ellos no podían por años, no podían haber sido libertados de Roma. Y Cristo viene y le está ofreciendo libertad, pero ellos están, hermano, ellos están rechazando esa libertad, la cual Cristo les quiere dar, hermano. Y así hay muchas personas, hermano, que viven subyugados, viven en la esclavitud del pecado, hermano. Ellos ven su condición deplorable, ven su condición, hermano, de una autodestrucción por el pecado, hermano, y rechazan la libertad que Cristo le da. Y en esta noche eso es lo que Cristo está ofreciendo en esta noche, libertad, hermano, de ese amo cruel que es el pecado, de ese amo que destruye, de ese amo que mata, de ese amo, hermano, que solamente crea caos en nuestras vidas. Esa libertad solamente te la puede dar Cristo Jesús, hermano. Cristo Jesús solamente le puede dar esa libertad. Y sigue diciendo, ¿cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo. Ese de cierto os digo es parecido a lo que decían los profetas en la antigüedad. Recuerdan que los profetas dicen, así dice Jehová. Pero Cristo en su autoridad que tenía dada por el Padre, no una autoridad, hermano, deligada del Padre, sino dentro del amor y la relación que tenían de padre a hijo, Cristo tenía esa libertad de usar esa autoridad. Y Cristo dice, de cierto os digo, con autoridad os digo. Con autoridad os digo, dice Cristo. Dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es claro esto, hermano. Esclavo es del pecado. Y Pablo lo dice en una manera, creo que en Romanos 16. Vamos a buscarlo, hermano. Pablo lo dice en otra forma.
Romanos 16. Aleluya, poderoso es el Señor. Solamente Cristo puede darnos libertad, hermano. Los oyentes, los televidentes que están viendo, solamente en Jesús está la verdadera libertad. Y es tiempo de pensar y de sentarnos a analizarnos. ¿Somos esclavos o somos libres? ¿Somos esclavos o somos libres? Cristo puede darle la libertad que usted anda buscando, amigo. Dice Cristo, Romanos 6:16, dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Porque el esclavo, hermano, simple y llanamente, el esclavo no tenía voluntad propia. El esclavo tenía que hacer todo lo que el amo le dispusiera. Y el pecado, de manera tirana, de manera, hermano, opresiva, nos obliga a hacer cosas, hermano, que nosotros mismos sabemos que no están bien, pero esa fuerza, ese poder que ejerce el pecado, un poder extraño que ejerce sobre nuestra naturaleza, nos obliga y nos lleva a hacer cosas de las cuales hoy nos avergonzamos, hermano. Y dice, para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Oiga lo que está diciendo Pablo. Si usted obedece a algo o a alguien, usted es esclavo o dependiente de ese algo o ese alguien. Eso es igual, hermano, que el que consume marihuana. El que consume marihuana, hermano, comienza con una pequeña dosis. Pero al transcurrir del tiempo, hermano, va a tener que subir la dosis porque ya él depende de estar bajo la influencia o de la somnolencia de la marihuana. Es igual que el que consume perico. El que consume perico por igual, hermano. Está autodependiente del perico y tiene que vivir esclavizado a ese consumo del perico. El que, hermano, es adúltero es esclavo del adulterio. El que es alcohólico es esclavo del alcoholismo. El que roba es esclavo del robo. El que miente es esclavo de la mentira, hermano. Y así sucesivamente. A lo que usted obedece, usted se vuelve esclavo de aquello que está obedeciendo. Por eso les exhortamos esta noche que usted obedezca a Jesús y se haga esclavo de Cristo, hermano. Que solamente en Cristo hay libertad y esa libertad, hermano, nos lleva a feliz término. Y Pablo sigue diciendo, pero gracias a Dios que aún siendo esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, hermano. Si usted quiere ser libre, quiere romper las cadenas, quiere liberarse de ese yugo de esclavitud que es el pecado, hermano, tiene que entrar en obediencia a los mandamientos, a las enseñanzas de Jesús. Cristo solamente nos puede libertar del pecado, hermano. Y dice luego, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Si usted ha sido libertado del pecado, ¿cómo puede continuar pecando, hermano? Si Cristo lo libertó, ¿cómo es que usted continúa en esa vida pasada? Porque la Biblia dice claramente, y es donde vamos a leer, Cristo dice, si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Y cómo es que Cristo lo libertó y seguimos viviendo, hermano, en esa vieja vida pasada? Tenemos que entonces entrar en una autorrevisión, hermano. Porque si Cristo lo libertó verdaderamente, ya el pecado no tiene ningún poder sobre nosotros. Si yo antes robaba y Cristo me libertó, yo no puedo seguir robando. Si yo antes mentía y Cristo me libertó de la mentira, yo no puedo seguir mintiendo. Entonces, ¿qué libertad fue la que recibimos? ¿Qué libertad fue la que recibimos? Y Cristo continúa diciendo, hermano. Cristo continúa diciendo que nos hacemos esclavos del pecado. Porque si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado. Si obedecemos a Cristo, somos esclavos, siervos de Jesucristo. Los apóstoles, hermanos, este era el concepto que tenían. Cuando usted abre las epístolas de Pablo, usted ve que Pablo siempre dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo.
Porque aunque las traducciones dicen siervo ahí, la palabra en el griego es doulos. Y en su concepto inmediato es esclavo. El concepto de Cristo y el creyente es un concepto de un esclavo a su amo, hermano. Y el esclavo simple y llanamente lo que tiene que hacer es tratar de hacer todas las cosas para agradar a su amo. A su amo en esta condición, nuestro amo es Jesús, hermano. Nuestro amo es Cristo Jesús. Vamos a leer leyendo, hermano, y vamos a volar al 23. Vamos a leer el 20. Dice Romanos 6:20, todavía estamos aquí. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. O le servimos al pecado, o le servimos a Cristo. Tenemos que tomar la decisión. Porque si decidimos servirle al pecado, hermano, Cristo nos dejará libre para que sirvamos a ese amo. Porque no podemos servir a dos amos, hermano. No podemos servir a dos amos. O servimos a Cristo, o servimos al pecado, hermano. Y si hemos sido libertados del pecado, no podemos seguir insistiendo en la vida pecaminosa. Tenemos, hermano, que parecernos a Jesús, hermano. ¿Y cuál es el fruto que tenemos del pecado, hermano? Como le acabo de decir, el pecado nada más nos lleva, hermano, a destrucción. Nos trae una vida de dolor, de sufrimiento, de angustia, de ansiedad, de incertidumbre, de inseguridad. Eso es lo que nos da el pecado, hermano. Y dice Pablo en el 21, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzáis? Hermano, hay cosas que yo practicaba en mi vida pasada, que yo nada más de pensar, hermano, siento repugnancia. Y yo muchas veces me pregunto, ¿cómo era que yo hacía este tipo de cosas? Y no era yo que lo hacía. Cuando nos vamos a Romanos 7, que vamos a citar unos cuantos pasajes, nos damos cuenta que el mismo Pablo presenta el pecado como alguien que sosyuga, que obliga y nos lleva a hacer las cosas que nosotros no queremos hacer, aún sabiendo en nuestra conciencia, en nuestra conciencia, de que lo que vamos a hacer es mal, lo terminábamos haciendo porque éramos esclavos, estábamos obligados a pecar, no teníamos la fuerza. No teníamos la fuerza para decirle no al pecado. Esa fuerza, ese poder solamente lo encontramos en Cristo Jesús, hermano. Y dice que lo que recibíamos, hermano, ¿qué usted recibe de la vida pecaminosa que lleva? Porque el fin de ella es la muerte, hermano. El fin, el pago que nos da el pecado, hermano, ese tirano, hermano, que nos esclaviza, que nos soyuga, es la muerte al final. Lo que recibimos es muerte, es destrucción, hermano. Y no destrucción solamente física, sino la destrucción de nuestra alma, la condenación eterna. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, más ahora que Cristo nos libertó del pecado y hecho siervo de Dios, hechos esclavo de Dios, hechos solo Jesucristo. Dice, tenéis por vuestro fruto la justificación. Si Cristo lo libertó, hermano, Cristo nos libertó para que seamos justificados, hermano. Esa libertad de Jesús es la justificación delante de Dios, hermano. Y ser justificado para con Dios, hermano, es vida eterna en Cristo Jesús, hermano. Cuando Cristo nos liberta, nos justifica delante del Padre. Y en Cristo, hermano, tenemos vida eterna por medio de la justificación de Jesús y en su muerte. Como fin, la vida eterna, dice Pablo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, hermano, no ofrece inmensidad de cosas, pero que al final, hermano, lo que nos acarrea es muerte, dolor, sufrimiento. Mas lo poco en el Señor, hermano, lo poco, porque para muchos la gracia del Señor no tiene mucho valor, pero para los que han entendido y comprendido de dónde Dios lo sacó, esa gracia que el Señor nos ha dado lo es todo, hermano. La gracia del Señor no es todo. La gracia del Señor, hermano, poderoso Señor. Hermano, y dice, Cristo nos libertó de la esclavitud y le quitó el poder que tenía el pecado en nuestra naturaleza. Oiga esto. ¿Y cómo? ¿De qué forma Cristo le quitó el poder? Crucificándonos junto a él nuestro cuerpo, nuestra naturaleza. La crucifixión de Cristo en Jesús, hermano,
Y Cristo crucificó el pecado en su cuerpo. Nuestra naturaleza, hermano, fue crucificada en Jesús de manera simbólica. Y esa crucifixión de Cristo, esa obra de Jesús en la cruz, hermano, le quitó todo el poder al pecado para Cristo hoy operar, hermano, y poder tener la legalidad, tener el poder, la autoridad y el poder sobre el pecado y libertarnos de él, hermano. Para Cristo poder libertarnos debió, hermano, de pagar ese precio. Porque para la antigüedad, hermano, usted podía comprar un pecado un esclavo en el mercado. Ahí es donde entra el concepto de redimir. La palabra de redimir es como pagar un precio de compra y comprar algo en el mercado. O sea, nosotros estamos vendidos al pecado, como Pablo dice. ¿Entiende? Y Cristo pagó el precio y nos libertó, hermano. Nos libertó, pagó el precio y nos hizo libres. El precio de nuestra libertad la pagó Cristo Jesús. Cuando vamos a Romanos 6, 5, 6, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, hermanos. Si hemos muerto con Cristo, si con Cristo hemos sido crucificados y hemos muerto en esa cruz, hermano, no podemos quedarnos en muerte, sino que hemos sido muertos para resurrección con Cristo. Y si hemos sido resucitados en Jesús, tenemos que vivir la vida de Cristo en nosotros, hermano. Porque vivir en el pecado es vivir en muerte, estar muerto al pecado, dice Pablo. Estar muerto en el pecado. Y dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, si ese cuerpo pecaminoso ha sido destruido, si hemos muerto con Cristo, hemos sido crucificados con Él, tenemos que decir la palabra que Pablo dijo, hermano: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, toda mi voluntad, todos mis deseos, todo el ego, todo mi yo, todo mi orgullo, mi arrogancia, mi soberbia, están crucificadas con Jesús. Mi naturaleza yo la llevo a la cruz y ha sido crucificada con Cristo. Dice Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios, que me salvó y me libertó. Si Cristo nos libertó, si Cristo nos salvó, hermano, tenemos que dejar esa vida pasada y vivir la vida que Cristo nos ha puesto por delante, la vida de Jesús, hermano. Y tenemos que decir como Pablo: Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en usted, no puede vivir también el hombre viejo, el hombre pecaminoso, el hombre de pecado, hermano. Si hemos recibido la naturaleza divina, como dice Pedro, hermano, no podemos vivir, hermano, la vida pasada bajo el yugo, bajo la dirección, bajo el sometimiento a esa vida pecaminosa que vivíamos antes, hermano. Mantengamos la libertad que Cristo nos dio. Gálatas 5.1. Vamos a Gálatas 5.1, hermano. Mantengamos la libertad que Cristo nos dio. Gálatas 5.1. Dice: está. Entonces, Pablo dice: está. Está. Estás pues. O sea, habla de una seguridad. De mantenerse, de estar en el lugar indicado, de estar en la condición indicada, de vivir en un accional correcto, hermano. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Oiga lo que Pablo está diciendo: vivamos esa libertad que hemos recibido de Jesús, estando firme en ella, no volviendo atrás a vivir la vida pecaminosa, no sometiéndonos, hermano, a ese yugo, como estaban los Gálatas en ese momento, hermano, que querían volver a la circuncisión, querían volver a la práctica de esos ritos de la ley, querían volver, hermano, a vivir bajo el yugo de una ordenanza estricta que daba la ley, hermano,
donde nadie podía cumplir la ley a plenitud, y tenemos que cumplir la ley, la parte de la ley moral, tenemos que cumplir muchos mandamientos que están en la ley, hermano, pero no tratar de querer obtener la justificación delante de Dios por el cumplimiento estricto de estos mandamientos, porque lo que vamos a hacer es que vamos a caer, hermano, en esa esclavitud, vamos a caer, hermano, en ese yugo, nos vamos a encarcelar, hermano, en esos estatutos, en esos ritos y en esas ordenanzas estrictas, cuando nosotros, hermano, por nuestra naturaleza caída, no porque la ley sea mala, porque la ley de Dios es buena, justa y santa, dice Pablo, hermano, y tenemos que cumplir los mandamientos del Señor, sino que tenemos que entender algo, hermano, y es que lo que nos puede ayudar a vivir los mandamientos y las ordenanzas de Dios es la misma gracia de Dios en nosotros, es la obediencia a la voluntad de Dios, es el sometimiento al Espíritu Santo que está en nosotros, que nos lleva y nos revela, hermano, la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Y Pablo dice, manténganse libres y firmes, manténganse firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, hermano. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No volvamos, hermanos, atrás. No volvamos a volvernos esclavos, hermano, a la autosuficiencia, hermano, a creer que por nuestros propios méritos podemos, hermano, ser libres del poder del pecado que está en nuestra naturaleza. Y eso lo vamos a ver en breves momentos, que Pablo lo dice. Y dice, el yugo de Cristo, dice Pablo, no esté sujeto otra vez al yugo de esclavitud. Y Cristo dijo algo en Mateo 11:28. Vamos a Mateo 11:28. Mateo 11:28. Cristo dijo algo, hermano. Cristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El pecado, hermano, lo que nos maltrata, hermano. El pecado es un amo, hermano, que nos pone a trabajar, nos pone a hacer su voluntad, hermano. Nos pone a estar bajo ese yugo de sufrimiento, hermano. Tratando de complacerles los deseos de la carne que está en nosotros. Tratando de complacer los deseos de la carne. Que el pecado tiene poder sobre esa naturaleza, hermano, que hay dinámica, y él nos obliga a hacer el trabajo forzado, hermano, en nuestras vidas, tratar de fundamentar nuestras vidas por nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, viviendo nuestra vida con nuestras propias reglas, nuestras propias normas, muy divorciado a Jesús, hermano. El pecado nos engaña en esto, hermano. Y el ser humano, hermano, vive de esta forma. El ser humano sin Cristo, que está esclavizado del pecado, vive de esta forma. Vive en un egocentrismo, hermano. Y vive en una autosuficiencia, una autodependencia. El ser humano que está esclavizado del pecado, el pecado lo lleva a entender que no necesita a Jesús, que no necesita de Cristo, hermano. Y el hombre, cuando está bajo este régimen del pecado, hermano, lo que llega al agotamiento, lo que llega es, hermano, al sufrimiento, llega a un desgaste en su vida, hermano. Y Cristo dice claramente que vengan a Él. Ese tipo de personas son las que Cristo está llamando. Cristo dice, venir a mí, comprar sin dinero. Venir a mí, hermano, todos los sedientos, y yo los saciaré, le haré beber, hermano. Venir a mí, dice Jesús, hermano. Todo el que quiera ser libre, todo el que quiera hallar libertad y hallar descanso del agotamiento del pecado, venga a Jesús. Él dice, venir a mí todos los que estén cargados y trabajados, porque el pecado es un peso que el hombre no puede cargar, hermano. Es un peso, es un yugo, hermano, que el hombre no puede llevar, el pecado. Y Cristo dice claramente que Él lo hará descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, si aprendéis de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque le acabo de decir, hermano, el hombre vive, hermano, en un egocentrismo, el orgullo de nuestra naturaleza, el creernos que somos autodependientes, hermano.
nos lleva a caer, hermano, en este agotamiento que a la larga, hermano, nos damos cuenta que simple y llanamente nos hemos destruido. El pecado nos ha destruido, hermano. Y de la única forma que el hombre puede hallar descanso es en Jesús. De la única forma que el hombre puede hallar satisfacción, reposo a su alma es en Jesús. El hombre busca, hermano, un sinnúmero de cosas tratando de satisfacer ese deseo que el pecado, hermano, constantemente le demanda. Y el hombre busca cómo satisfacerlo y no lo encuentra, hermano. El único que puede darle descanso al hombre, al alma del hombre, es Cristo, hermano. Porque Cristo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor no nos pone carga que no podamos llevar, hermano. Yo en estos días estuve viendo, hermano, un caballo. Y ese caballo llevaba tanta carga, hermano, que a duras penas podía dar el paso hacia adelante. Y daba un paso hacia adelante y era tambaleante, propinco, hermano, a derricarse con toda esa carga encima. Así es el pecado. El pecado nos pone carga, hermano, que nosotros no podemos llevar, no podemos lidiar con ella. No tenemos la fuerza para cargarla, pero el pecado, hermano, con la intención y el propósito del pecado en nosotros es destruirnos. No le interesa, es un amo como que no le interesa el bienestar de su esclavo. No le interesa, hermano. Y era el concepto de la esclavitud en la antigüedad. Y era que los amos eran crueles, hermano. Había muchas muertes de esclavos. Había mucho genocidio de esclavos. Y todavía en la era moderna, hermano, vemos que por los lados de Inglaterra, hermano, hubieron muchas revueltas de esclavos, tratando de ser libres de la esclavitud, hermano. Hoy en día hay una esclavitud moderna y hay muchos tipos de esclavitud. Los gobiernos esclavizan a la sociedad, a las masas, hermano. El mundo está esclavizado al pecado, hermano, a la voluntad de los hombres, bajo la influencia de Satanás, hermano. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Jesús, el yugo, hermano, el yugo era algo, hermano, símbolo de sumisión, símbolo de obediencia. Pero esa sumisión y esa obediencia a Jesús no es igual a la que el pecado trae a nuestra vida. El pecado nos obliga a hacer las cosas que nosotros no queremos. No, aquí en Cristo Jesús nosotros tenemos la libertad de decidir, de tomar decisión, si servimos a Jesús o no le servimos, si obedecemos los mandamientos de Cristo o no lo obedecemos, si deseamos seguir con Cristo o alejarnos de Jesús. El Señor no nos obliga, hermano, a servirle. El Señor no nos obliga, el Señor nos exhorta a que le sirvamos y nos muestra, hermano, lo que recibimos a servirle a Él. Y Juan dice claramente, hermano, que el yugo de Jesús, primera de Juan 5:3, vamos a leerlo, es preferible que lo leamos para que la cosa sea más clara y precisa. Juan 5:3, hermano, dice: pues este es el amor a Dios. ¿De qué manera nosotros podemos, hermano, confirmarle que amamos a Dios? Hermano, guardando sus mandamientos. ¿De qué manera yo le muestro al mundo que soy esclavo de Jesús, que soy sirviente de Jesús? ¿De qué manera yo le muestro al mundo que yo amo a Dios? Es viviendo en su palabra, viviendo en sus estatutos, guardando sus mandamientos. Y Juan dice claramente, pues ese es el amor, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, le amamos. Si obedecemos, le amamos. Le mostramos que le amamos. No le obedecemos, hermano, por obligación. No le obedecemos porque estamos siendo agitados como agitaban los bueyes, con una figa, con un aguijón, que tenía que ser punzado el buey para que arara, para que trabajara. No. Nosotros lo hacemos por voluntad propia, porque lo amamos, porque el amor a Dios nos constriñe, nos lleva a obedecer sus mandamientos. Y dice, y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son difíciles, sus mandamientos no son pesados.
hermano. Sus mandamientos no nos subyugan, no nos obligan. Sus mandamientos no nos esclavizan. Sus mandamientos mejor nos dan libertad de servirle por amor, hermano. Dice Juan, en primera de Juan, capítulo 5:3. Pero Cristo nos dice que llevemos su yugo, sometámonos a Cristo y obtendremos la libertad, porque su yugo es fácil de llevar y su carga es ligera de cargar, hermano. Vamos a buscar, hermano, para que sigamos en lo que vamos a buscar Romanos 7, para que veamos, hermano, cómo Pablo nos presenta el pecado y la guerra que se libra de nuestra naturaleza con el pecado. Vamos a buscar Romanos 7:15. Dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El pecado es un tirano, hermano. El pecado es un amo cruel. El pecado es un amo que nos pone un yugo y nos obliga a hacer las cosas en contra de nuestra voluntad. Y Pablo le está diciendo que él no entiende qué es lo que sucede, porque él quiere servir a Dios, él quiere agradar a Dios. Pero hay algo en su naturaleza, que es el pecado, que lo obliga, lo inclina, hermano, lo arrastra, lo encadena a hacer lo que él no quiere y lo que él entiende que es ofensivo a Dios. Y él sigue diciendo en el 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, hermano. Porque la ley lo que hacía, hermano, era declarar la condición del hombre, era revelarle al hombre su condición. La ley lo que hacía era aumentar el pecado en nosotros, para que nosotros entendamos que la única salida al final del túnel es Jesús, que el único que puede libertarnos del pecado es Cristo Jesús, hermano. Y Pablo lo dice claramente, que eso lo llevaba a Pablo a entender que la ley era buena, porque la ley cumplía su propósito, cumplía, hermano, por lo cual Dios le había dado la ley a Moisés y al pueblo. Cumplía, hermano, su trabajo, la ley. Y el trabajo de la ley era revelarle al hombre su condición y que necesitaba de un salvador, necesitaba de un libertador, necesitaba de alguien, hermano, que lo socorriera, necesitaba de un sacrificio superior, porque esos ritos y esos animales que mataban, hermano, el pueblo lo mataba y eran justificados de su pecado, pero ellos continuaban, hermano, haciendo lo que no querían hacer, continuaban pecando y no hallaban solución. El único que trajo la solución definitiva sobre el pecado, el único que quita el poder del pecado en nuestra naturaleza y no le permite sosyugarnos nuevamente y arrastrarnos a esas cosas que hermanos, que nos avergüenzan hoy en día, es Cristo Jesús, es la obra de Cristo en la cruz, es la fe puesta en esa obra redentora de Jesús, hermano, que nos liberta. Son sus mandamientos que nos libertan, hermano. Es la obediencia a Cristo que nos liberta. El sometimiento, haciéndonos esclavos a Cristo, que nos hacemos libres en Él, hermano. Poderoso es el Señor. Bendecimos el nombre del Señor, hermano. Solo en Cristo Jesús hay libertad. Todos los Jesucristo somos esclavos de Jesús. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo lo dijo claramente, hermano, que esas cosas que hacemos, el pecado nos inclina a la maldad, el pecado nos inclina a ofender los mandamientos de Dios, el pecado nos inclina a desviarnos de la voluntad de Dios, el pecado nos inclina a ese camino de destrucción, el pecado nos inclina a bajar la escalera que nos lleva, hermano, a la perdición eterna, hermano. El esclavo, el pecado nos esclaviza, nos subyuga. Y dice, porque no hago el bien que quiero, hermano, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Oiga esto, el pecado que mora en él, era que lo llevaba a hacer aquellas cosas, porque eso es lo que hace el pecado, subyugarme, hermano. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí,
Hermano, porque el pecado, nuestra naturaleza, es por naturaleza inclinada al mal, hermano. Pero gracias a Jesús, dice Pablo, lo vamos a ver, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena, hermano. Queremos cumplir los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. La única manera que podemos hacer es haciéndonos esclavos de Jesús, que podemos hacernos libres del pecado, hermano. Ya lo he dicho anterioridad. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y me lleva cautivo, hermano. Oiga, los obliga, los arrastra, hermano, a hacer las cosas que a Dios no le agrada. Dice Pablo, miserable de mí. Pablo dice, wow, estoy perdido. Estoy perdido. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este amo tan cruel? ¿Quién me librará de esta perdición? Dice Pablo. Y esto me lleva, hermano, la serie del Chapulín Colorado. No sé si ustedes se acuerdan. La gente dice, oh, y ahora ¿quién podrá ayudarme? Y ahí aparece el Chapulín. Yo, es como que Pablo está diciendo, miserable de mí, estoy perdido. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo tira un grito de alarma, un grito en desesperación, que quiere ser libertado de esa condición, quiere ser libertado de ese amo, quiere romper esas cadenas y ser libre. Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que ya yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aleluya, poderoso es el Señor. Y Pablo vio este problema, esta dificultad, que la tenemos todos, hermano. El pecado día a día, hermano, nos da órdenes, porque es un amo que no se rinde. Es un amo que no se rinde, hermano, y quiere volvernos a esclavizar. Pero está usted en todo el derecho de oírlo, a seguir el pecado, o seguir siendo libre en Jesús, hermano. Siendo libre en Cristo Jesús. Y seguimos aquí en el verso que leímos en Juan, hermano. Estamos terminando. Dice Jesús, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo lo libertó, hermano, si usted decidió obedecer a Jesús, si usted decidió hacerse esclavo de Jesús, hermano, usted es libre. No escuche la voz de Satanás, no escuche los estímulos de la carne, del pecado, hermano. Hermano, no sirva la carne porque es muerte. Siga la directriz del Espíritu, hermano. Y Pablo, Jesús está diciendo, hermano, que si verdaderamente, hermano, Él lo ha libertado, son verdaderamente libres, hermano. Cristo lo está diciendo claramente. Entonces, ¿cómo es que hay personas, hermano, que han sido libertados de esa vida pasada, han sido libertados del pecado y continúan pecando, continúan viviendo en ese estado caído, hermano? Y son gente que confiesan a Jesús y llaman a Jesús Señor. Son gente que andan con una Biblia, asisten a la iglesia, hermano, y continúan, hermano, en su vida de pecado. Pero va a suceder lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 7. Dice Cristo, hermano, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, sanamos los enfermos, en tu nombre hicimos un sinnúmero de cosas. Y al final, ¿qué le dijo Jesús? Yo nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados. Oiga, yo nunca os conocí. Y eran personas que pronunciaban el nombre de Jesús y supuestamente andaban con Jesús. Recuerde que Judas anduvo con Jesús y fue quien lo vendió, hermano. Entonces, si usted verdaderamente ha sido libre en Cristo, ha sido libre en Jesús, entonces ¿cómo sigue pecando? ¿Cómo sigue ofendiendo al Señor? Y dice, si digo libertad, seré verdaderamente libre. Sé que soy descendiente de Abraham, yo conozco su descendencia, dice Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no hayan cabida en vosotros. Oiga esto.
Ellos no podían ni escuchar las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban, hermano, esclavizados al pecado. Estaban esclavizados al pecado, pero hoy, usted que nos está oyendo, que nos está viendo, hay esperanza en Jesús. Usted puede ser libertado de la droga, puede ser libertado de la prostitución, puede ser libertado de la fornicación, puede ser libertado del adulterio, puede ser libertado del robo, del alcohol. Usted puede ser libertado, no importa el amo que el pecado haya puesto sobre usted. Cristo puede romper las cadenas, Cristo puede hacerlo libre, Cristo puede romper ese yugo. Simple y llanamente tienes que decidir servir a Jesús. Pero hay personas, hermanos, que se ofenden con las enseñanzas del Señor. Hay personas mismas que van a escuchar este mensaje y se van a sentir ofendidos, se van a sentir confrontados, porque la palabra del Señor confronta, hermano. La palabra del Señor alborota el pecado en nosotros. La palabra del Señor manifiesta, revela nuestra condición pecaminosa. Y mucha gente, en vez de tomar la decisión y aceptar su condición y ir a Jesús para que Jesús rompa sus cadenas, hermano, lo que hacen es libertad, con toda libertad oponerse a ellos, oponerse a las enseñanzas. Lo único que puede libertarnos, hermano, a nosotros es la verdad de Jesús. Jesús lo dijo claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mucha gente que están viviendo en el engaño, en la falacia, en la mentira, en el flagelo, hermano, que necesitan escuchar esta verdad. Y por eso es que nosotros día a día, los que hemos decidido seguir a Cristo, compartimos esta verdad que en una ocasión nos hizo libre. Hermano, yo era alguien que era esclavizado al pecado, hermano, y Cristo me hizo libre, y ahora yo estoy tratando de vivir en esa libertad por la cual Cristo me ha hecho libre. Así que si Cristo te libertó, vive en la libertad de Jesús, no te esclavice nuevamente al pecado. Así que Dios te bendiga en este día. Doulos Jesucristo, somos esclavos de Jesús ahora. Y si somos esclavos de Jesús, nuestro único propósito, hermano, es hacer la voluntad de Cristo y agradar a nuestro Señor. No sirvamos al pecado, que es para muerte. Sirvamos a la justicia, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, para vida eterna. Que solamente Cristo puede darnos la libertad que andamos buscando. Solamente Cristo puede darnos la paz, la tranquilidad que andamos buscando, hermano. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la luz de la palabra. Su hermano Alfredo, nuevamente hemos compartido la palabra del Señor. Espero que haya sido de bendición. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Esclavos somos de Jesús, y en esa esclavitud es en la que caminamos en libertad, hermano. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermano Alfredo, sigan orando por este servidor, sigan orando por este canal, hermano, esperando que el Señor siga rompiendo las cadenas, esperando que el Señor siga haciendo la obra, hermano, y que siga sometiendo y sujetando las tinieblas y las oposiciones, hermano, que muchas veces vienen a nuestras vidas, muchas veces vienen al trabajo, a la obra que estamos haciendo, tratando de desmeritarla, tratando de amedrentarnos, hermano. Pero hemos sido libres en Jesús y ya no vivimos bajo la esclavitud del miedo, sino que vivimos, hermano, bajo la libertad del poder del Espíritu Santo que Cristo nos impartió a nosotros como iglesia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Doulos Jesucristo, somos esclavos de Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde. Toda la gloria se la damos a Jesús. Amén y amén. La luz de la palabra, hermano.